Bienvenidas y bienvenidos al Mundo desde el Sur. Si visitan la página web de Telesur TV, van a conseguir que Alemania enfrenta la posibilidad de un gobierno en minoría y elecciones anticipadas, debido a la fractura de la coalición parlamentaria liderada por el canciller Olaf Scholz. En este escenario, aumenta la presión desde la oposición para resolver la crisis política de forma expedita. Ahora, en este escenario, el presidente reelecto por los alemanes en el 2022, Franz-Walter Steinmeier, se declaró preparado para disolver el Bundestag, que es el Parlamento, y convocar a nuevas elecciones si el canciller Olaf Scholz no supera una moción de confianza en el mes de enero, por supuesto, del próximo año. La situación se agrava tras la disolución de la llamada coalición semáforo, integrada por el Partido Socialdemócrata, SPD, los Verdes y el Partido Demócrata Libre, FDP, que ha gobernado Alemania en los últimos 3 años. Ahora, el colapso de esta alianza deja a Scholz, el canciller, sin mayoría en el Parlamento, mientras crece el descontento de la oposición que exige un voto de confianza inmediato. Ahora, en medio de la crisis económica que azota a esta nación alemana, se desarrolla la ruptura de la coalición de gobierno, lo que implica que el canciller se enfrenta a un gobierno en minoría. El canciller de la nación alemana, Olaf Scholz, decidió destituir, tras meses de disputas en materia económica, al ministro de Finanzas por el Partido Demócrata Libre, conocido como Christian Lindner. Esto generó un efecto dominó, donde otros ministros del mismo partido desistieron del cargo, entre ellos los titulares de Justicia y Educación. Ahora, para los alemanes se trata de una desintegración de la coalición semáforo, justo cuando la nación enfrenta una crisis económica que ya atravesaba por 2 años en declive, y aunque el canciller anunció que pedirá un voto de confianza el próximo 15 de enero, la oposición exige que se ejecute la semana que viene. Vamos a seguir revisando este tema, pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, específicamente en Telegram, en Telesur TV, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a responderla para que ustedes puedan entonces convocar a otros participantes. El contexto de la pregunta es el siguiente. El canciller alemán Olaf Scholz, del partido SPD, es el socialdemócrata, despidió al ministro de Finanzas de otro partido, el FDP, por diferencias sobre cómo enfrentar la crisis económica, por lo que la coalición de gobierno colapsó. Y nos preguntamos y les preguntamos, ¿qué consecuencias traerá esta situación? Bueno, ahí hemos colocado 5 opciones. Una es, primero, elecciones anticipadas. 2, una alianza con la derecha. 3, una crisis mayor en materia económica, política y social. 4, un impacto negativo en la Unión Europea. Y 5, la oportunidad para la ultraderecha. Si no has participado, puedes hacerlo con ese código QR y consigue la pregunta y las opciones de respuesta, o también la consigues en Telesur TV, en nuestra cuenta de Telegram. Y ahí, entonces, al final, veremos las respuestas de ustedes, veremos las tendencias que están desarrollando al respecto. Bueno, tuvieron tiempo entonces de ver la pregunta, las respuestas y ahora, bueno, a desarrollar su participación. Pero por supuesto, para profundizar mejor en este escenario, hemos invitado a Eduardo Meneses, politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente y miembro del Comité de Solidaridad Ecuador por Palestina. Él nos acompaña desde Quito, Ecuador, por supuesto. Meneses, ¿cómo estás? De nuevo con nosotros. Qué placer tenerte. Bueno, háblanos Muy buenas noches, ¿cómo rapidito. están? Qué gusto. Gracias. Háblanos rapidito, ¿cuál es tu percepción inicial acerca de lo que está pasando en Alemania con esta decisión de despedir al ministro de Finanzas? Se rompe la coalición y, como quien dice, como decimos en latinoamericano, está en salsa entonces el canciller Olaf Scholz. Bueno, primero que nada, habría que retomar un poco las razones de esta crisis. Obviamente, esta crisis tiene una base económica, fue justamente el desacuerdo que existió entre los diferentes partidos de la coalición
gobernante tuvo que ver sobre materia fiscal. La crisis económica que enfrenta en este momento Alemania apelaba a dos tipos de soluciones, ya sea una solución de reducción de los derechos públicos, de la transición ecológica, que en Alemania está muy en el debate público, o al contrario, o sea, favorecer estas medidas o al contrario, limitarlas, ¿no? La crisis económica en Alemania viene desde hace algún tiempo y yo diría por dos razones fundamentales. Primero, que el, el sistema de seguridad social alemán viene siendo desmantelado ya desde hace varias décadas. Hay que recordar que antes de la pandemia casi el 15% de los trabajadores alemanes vivían en la pobreza. No estamos hablando de desempleo, sino de trabajadores que viven en la pobreza y además venían de un proceso de precarización de los derechos sociales en los cuales frente a la pandemia se encontraron totalmente desamparados y recurrieron muchas veces al endeudamiento, ¿no? Ese es el primer efecto del cual a Alemania le costó mucho recuperarse, hasta ahora no lo ha logrado, pero sobre todo está el efecto de la guerra. La guerra entre Ucrania y Rusia es algo que ha impactado a todos los países europeos, pero en particular a Alemania, porque Alemania tiene todo un proceso de desindustrialización en donde ha deslocalizado gran parte de su industria, tradicionalmente el eje de su economía, hacia Europa del Este. Entonces, estas son como un poco las raíces y diría yo que era un poco insostenible la coalición entre unos liberales que querían la reducción de los derechos sociales, la reducción del financiamiento de la transición ecológica y más bien una alianza verde socialdemócrata que no iba por ese sentido. Bueno, Eduardo, entonces fíjate, tras la ruptura de la coalición gubernamental, el canciller Olaf Scholz anunció para el próximo 15 de enero una votación de confianza parlamentaria para su partido, que de perder la contienda afirmó que iniciarían las campañas para elecciones anticipadas en Alemania. Mientras esto ocurre, Scholz continuará a la cabeza de un gobierno minoritario que necesitará apoyo parlamentario para aprobar legislaciones hasta que se produzca el voto de confianza. Ahora, según expertos, el Ejecutivo podría recurrir para esto a Friedrich Merz, que es el líder del partido de oposición Unión Demócrata Cristiana, muy popular, por cierto, el más popular de Alemania. Sin embargo, este denunció que los plazos son demasiado largos y ha exigido un voto de confianza para principios de la próxima semana, más tardar tomando en cuenta la incertidumbre política en la que se sume Alemania tras la victoria de Donald Trump, que por cierto amenazó o anunció que quería acabar con la guerra en torno a Ucrania, sin finalizar, y su economía entonces está estancada, en este caso Alemania. Entonces, ese es el escenario. Para este caso, vamos a sumar a otro invitado que nos acompaña aquí con Eduardo Meneses, que es Romain Migus, que es sociólogo, periodista, está en París, Francia, pero Eduardo Meneses va a permanecer con nosotros aquí acompañándonos para que tengamos entonces una conversación tripartita. Mientras se incorpora Romain Migus, Eduardo, háblanos acerca de esta coyuntura donde o apresuran el voto de confianza y saldría Olaf Scholz en un proceso electoral rápido, o pudiera ocurrir que el mismo presidente Steinmeier pudiera disolver el Parlamento, también esa es otra opción. ¿Qué crees tú que es lo más probable? Bueno, digamos que más allá de lo más probable en términos de cuál es la solución que se desencadene, ahorita es muy pronto para saberlo, lo que es muy probable es que las fuerzas políticas que van a salir ganando de este proceso van a ser las fuerzas de derecha y nacionalistas, ¿no? Nosotros vemos ya al SPD eh, tratar de generar un escenario de unidad nacional en torno de la guerra a Ucrania. Recordemos que Donald Trump no ha dicho directamente que él quiere acabar con la guerra en Ucrania, sino que va a dejar de financiar parte de esta guerra porque considera que los países europeos deberían estar poniendo más dinero en esto, lo que obviamente países como Alemania es muy difícil hacerlo, pero es probable que el discurso del SPD vaya hacia un discurso de unidad nacional frente a la guerra, lo que finalmente no va a ser nada más que seguir promoviendo líneas en las cuales la derecha alemana es la que va a progresar cada vez más, ¿no? Posturas nacionalistas y de derecha son las que progresan. Entonces, más allá de saber si va a pasar la semana próxima o enero, yo creo que en este momento el SPD lo que está tratando de hacer es ganar tiempo para hacer alianzas, pero en los dos casos es muy difícil que no haya un escenario en el que no sea la derechización del gobierno alemán en el que salga resultante. Bien, Eduardo, vamos a agregar aquí un elemento que nos puede ayudar a entender un poco mejor la cosa. Ahora, ¿qué significa este colapso para la ya existente crisis económica en Alemania? Esta nación, Alemania, una gran nación con una gran historia,
se encuentra en un panorama de estancamiento económico, tal como lo adelantaba Eduardo Meneses, provocado por dificultades estructurales internas, entre las que califica la dependencia de las exportaciones y factores externos como la volatilidad en los precios de energía y las tensiones geopolíticas, especialmente por causa del conflicto en Ucrania y Rusia, que como ustedes saben también significó la rotura de un gasoducto que iba para Alemania desde Rusia. Recordemos que Alemania dependía en 55% de las importaciones de gas ruso, y el corte comercial tras el financiamiento de la Unión Europea a Ucrania ha afectado considerablemente a la nación alemana, que registró una contracción de 0,3% del Producto Interno Bruto en 2023. Por lo tanto, la crisis política solo agudiza la crisis económica en un escenario de incertidumbre. Bueno, este es el escenario, Eduardo. Impresionante entonces cómo Alemania, una potencia mundial, de un día para otro, bueno, no de un día para otro, desde que explotaron los dos Gulf Stream, estos dos gasoductos que iban de Rusia hacia Alemania, desde ese momento prácticamente decretaron la caída económica de Alemania. No sé, ¿de qué manera eso impacta en la Unión Europea? Porque siendo Alemania la economía más fuerte, ¿cómo se debilitan las demás naciones de Europa? Bueno, digamos que hay que recordar que Alemania ha sido uno de los principales apoyos para la política fiscal de reductora de derechos en Europa, ¿no? Bueno, ha sido la que ha defendido más las posturas de independencia del Banco Central Europeo, ha sido la que ha defendido más las políticas de austeridad y finalmente parece que la situación económica que tú acabas de describir, además teniendo en cuenta que no solo es la dependencia del gas, sino que estamos en plena época de invierno ya entrado y que va a durar varios meses, en los cuales esta dependencia energética se vuelve cada vez más importante, tomando en cuenta lo que pasa justamente tanto con Rusia, pero también con Medio Oriente. Entonces aquí entramos además a una crisis que ya estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Como el cambio climático acentúa estas diferencias. Yo creo que claramente en este momento Alemania no le quedan muchas opciones. No hay fuerzas, digamos, patrióticas de izquierda que sean capaces de ir en contra del dogma neoliberal de la Unión Europea. Y es más, la gran hegemonía de los partidos alemanes siempre ha sido la de este dogma de la independencia del Banco Central Europeo, ha sido el dogma de la austeridad. Y al parecer, en la narrativa, el SPD aquí está diciendo que él quisiera ir más allá, quisiera ir más hacia los préstamos, pero en realidad en las condiciones políticas en las que se encuentra, tal vez eso sea muy difícil ahora mismo. Entonces, yo lo creo que lo que podríamos esperar es que una vez más, bajo los dogmas de la Unión Europea, en tanto la independencia del Banco Central Europeo, en tanto a la incapacidad de tener normas que no sean directamente ligadas a la austeridad, va a ser muy difícil que emerjan alternativas y en este momento la izquierda que se encuentra en Alemania todavía le cuesta muchísimo enfrentar el tema de la Unión Europea y saber cómo navegar ese escenario. Bien, Eduardo, tenemos aquí un dato interesante que queremos corroborar también con Romain Migos, que lo tenemos ahora sí lo rescatamos a través de la señal, que vamos a incorporarlo para que Romain nos dé su punto de vista muy brevemente, incorpore su opinión acerca de lo que está ocurriendo. Él está en Francia, en París, Romain Migos. Romain, ¿cómo estás? Cuéntanos, no sé si has seguido la conversación con Eduardo Meneses, en todo caso, ¿cómo percibes el escenario alemán en este instante? ¿Hacia dónde apunta? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Eduardo también y para que nos aporte sus luces también muy claras. Yo creo que la crisis política en Alemania es también una crisis más general, ¿no? Es producto de una crisis económica y de una crisis social, también en el caso de las migraciones masivas, que son un tema, que nos guste o no, que son un tema electoral muy, muy importante en Alemania. En tanto a la crisis política, hubo una fricción, ¿no?, dentro del gobierno de Scholz, que es un gobierno de coalición legislativa. Cuando se rompe la coalición, hay que ir a buscar otra mayoría y, por ende, otras elecciones, otro gobierno. En el caso de la crisis económica es muy profunda, y es muy profunda también porque Alemania
volvió a una de sus especialidades, que es de privilegiar la ideología por encima del pragmatismo. Alemania tenía un cierto pragmatismo en las relaciones comerciales, en los flujos comerciales. Recordamos que antes del gobierno de Scholz, China era el socio comercial más importante de Alemania y tenían muy buenas relaciones comerciales también con Rusia a nivel energético. El gobierno socialdemócrata de Scholz cambió totalmente este escenario. Tensionaron las relaciones comerciales o los supeditaron a una ideología propia por encima del pragmatismo de las relaciones comerciales y el nivel de las relaciones con Rusia, bueno, ya vimos cómo interviene en Ucrania, cómo se rompió las relaciones y la explosión de Nord Stream 2 hizo que Alemania ahora está muy dependiente de otros mercados mucho más caros de la energía, del gas, para su industria. Es decir, que es un golpe muy profundo que va a tomar mucho tiempo resolverlo, ¿no? Y además de la pérdida de competitividad de la industria alemana por razones energéticas, por razones políticas ideológicas con Rusia, también China entra en competencia en temas como el sector automotriz, el acero, los productos químicos, etcétera, que hacía de Alemania la vanguardia industrial de Europa. Entonces la situación está muy preocupante por este país y yo creo que hay que resaltar por razones políticas ideológicas de ellos mismos. Romain y Eduardo, vamos a echarle, como decimos en popular, más leña al fuego con este diagnóstico. La economía de Alemania ha estado en contracción durante los últimos 2 años, que incluso la coalición gubernamental del país no logró establecer durante su mandato. Una de las administraciones más grandes de Europa, como tú lo acabas de decir, se vuelca a raíz de la pandemia por el coronavirus, que no hay que olvidar eso, aunado al conflicto Ucrania-Rusia, que ya se ha mencionado. La reciente victoria de Donald Trump impondrá aranceles del 10% a importaciones europeas y finalmente el fin de la coalición tripartidista que proyectaba una inversión de 78 mil millones de euros para gastos e inversiones públicas. A esto se le suma la caída de un 4,6% en la producción manufacturera durante 2024, un panorama económico bastante oscuro para los alemanes. Tenemos pocos segundos, diríamos, para cada uno de ustedes, Eduardo y Romain. Me encantaría entonces que, a manera de síntesis y visualizando qué puede pasar, además con el escenario nuevo de Donald Trump, qué puede pasar entonces con Alemania, Europa y bueno, las relaciones del capitalismo en todo el planeta. A ver, Eduardo. Bueno, muy rápidamente, para dejar un poco de tiempo también a Román y un saludo para él. Yo creo que lo que podemos esperar aquí es que suceda algo muy parecido con lo que está pasando hoy en otros momentos, en otros lugares de Europa. Es decir, que frente a la ausencia total de alternativas soberanas, populares en Alemania, finalmente el dogma neoliberal que gobierna la Unión Europea y al mismo tiempo el avasallamiento total a las políticas de la OTAN y a las políticas estratégicas estadounidenses, que es lo que ha asumido Europa en esta disputa sin sentido hacia Rusia, en este momento solo abre un escenario en el cual el vacío de la izquierda y al mismo tiempo la renuncia de la soberanía que se ha dado hacia las estrategias estadounidenses en toda Europa, finalmente muy seguramente lo terminarán pagando los pueblos alemanes y europeos en general. Lastimosamente es un escenario en el que estamos, a menos que haya un cambio general frente a esta política. Bien, Eduardo, y no le hemos agregado el tema de los migrantes, ¿no? Que es un tema importante ya en Europa y en Alemania. Romain, para cerrar, ¿cuál es tu conclusión y tu visualización de lo que va a pasar? Yo creo que debería caer este gobierno, pero ¿para qué tipo de gobierno? Porque si es bien es cierto que la ultraderecha, el AfD, está repuntando en las encuestas, no está dado una alianza con la CDU, que es el partido de derecha liberal tradicional. Entonces, lo que vamos a ver seguramente en la próxima elección en Alemania es una situación muy similar a la que se vive en Francia también, o incluso en cierta forma en España, en Italia, es decir, en Europa de fragmentación políticas. ¿Y por qué? Porque precisamente los ejes de
entendimiento de la política o los clivajes están cambiando. Entonces ya estamos viendo una recomposición política de Europa que no está a su favor, que están descubriendo que Estados Unidos no tiene aliados, sino solamente intereses y que ahora tienen que recomponerse para poder avanzar o si no, quiebrar totalmente. Muy interesante. Bueno, fue breve la participación de ustedes, pero fue muy nutritiva. Hicieron una síntesis bien aclaradora acerca de esta situación. Gracias, Eduardo Meneses en Ecuador, Romain Migus en Francia. Yo voy a hacer una conclusión, a ver si les parece útil. Como podemos observar, las élites políticas alemanas han detonado un debilitamiento en la gobernanza como consecuencia de la crisis económica que se originó cuando las corporaciones armamentistas transnacionales con asiento en Estados Unidos lograron sumergir a Alemania en una guerra contra Rusia a través de Ucrania y, por supuesto, utilizando a la OTAN como plataforma. Ahora, analicemos un poco más. Mientras se aclara el nuevo escenario tras el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, quien adelantó que él pondría fin al conflicto con Rusia, las fuerzas capitalistas que basan su poder económico en las guerras seguramente harán presión para colocar en la Cancillería alemana, vale decir como el primer ministro, a los elementos políticos que le garanticen mantener sus ganancias con o sin la anuencia de Estados Unidos y la OTAN. Esos problemas que tiene Europa debemos verlos con atención para observar cómo adecuamos nuestro mundo desde el sur.